Buenos días a todos, mi nombre es Juan David Castillo. Mi trabajo para métodos computacionales se titula Nuevos paradigmas en las finanzas climáticas, un análisis cuantitativo de los mecanismos financieros usados para el desarrollo de tecnologías y prácticas sostenibles. Comencemos por la motivación. Lograr un modelo de producción sostenible a escala global es un verdadero reto que tenemos como democracias y más como democracia como civilización. Por otro lado, una de las soluciones que ha planteado la literatura recientemente es un modelo llamado economía circular. Y dentro de los estudios que se han realizado, se detectó que el acceso al financiamiento es uno de los factores que más pueden llegar a ser determinantes para la ejecución del modelo en la realidad. Es por eso que quiero estudiar cuáles son esos determinantes financieros que pueden permitir que el modelo se lleve en la práctica. El plan del proyecto. Quiero recoger datos de países que hayan estado a la vanguardia de estos temas, con tecnologías y patentes, y después de haber recogido estos datos, realizar un análisis estadístico y la limpieza de datos utilizando Excel y Python con las librerías NumPy, Matplotlib y Pandas. Bueno, después de tener los datos depurados, vamos a correr un modelo econométrico que nos pueda explicar los determinantes de estas patentes y su financiamiento utilizando el paquete estadístico R. Al final, vamos a realizar un análisis de sentimiento de las personas del común utilizando Google Trends. Comencemos contextualizándonos con estas búsquedas mundiales. El primer resultado que vemos acá es la búsqueda de Climate Change distribuida por países. Vemos de manera sorpresiva que Etiopía y Nepal son los países en los que más se ha buscado este término a nivel mundial. Sin embargo, cuando pasamos a la búsqueda de Circular Economy por países, Alemania y Austria son los países que más búsquedas detectan. Entonces quizás no son los países en donde más se busque el problema, pero sí son los países en donde más se está buscando la implementación del problema. Bueno, por tiempo, por un lado, la búsqueda Climate Change no arroja un patrón claro desde el 2004, en donde está el servicio Google Trends disponibles, hasta 2012, que es donde tenemos también las otras estadísticas que vamos a ver más adelante. Vemos que hay unos picos entre el 2004 y el 2005, pero no hay una tendencia clara sobre estos resultados. Por otro lado, en los resultados de búsqueda mundial de Circular Economy, vemos que sí hay una tendencia de decrecimiento de la búsqueda o el interés de los usuarios en Google por conocer de estos temas. Quizá esto se pueda deber a la estrategia de publicidad que ha utilizado la MacArthur Foundation. Bueno, ahora pasemos un poco al modelo econométrico que hablamos al comienzo. Los datos que se usarán están extraídos de la OCDE, una librería online que tiene datos de diferentes temas con sus cartillas y manuales de buenas prácticas. Se tomará una serie con una muestra de 18 países, que son los países que han sido más rigurosos en el almacenamiento de esta información, que de por sí ya es muy novedoso, y 14 años entre 1999 y 2012, para un total de 250 observaciones. ¿Por qué este periodo tan reducido de años? Porque los datos no están muy solidificados y si se quiere correr un modelo econométrico de datos paneles con una serie más larga en tiempo, eso nos generaría un dataset que no es balanceado, por lo cual R nos registraría problemas al momento de realizar la regresión. Los 18 países que se tienen son miembros de la OCDE. Nuestras variables van a ser el número de inventos per cápita, esa va a ser nuestra variable dependiente a explicar. Por otro lado, los fondos privados destinados al financiamiento verde de parte de los negocios, el índice del esfuerzo fiscal para medidas ambientales, que es un índice calculado por el Manual de Buenas Prácticas de la OCDE, y el crecimiento del producto, que va a ser corregido por emisiones de carbono. Estos datos se recogieron en Excel y utilizando técnicas de Python se depuraron las bases y se hizo un pequeño análisis descriptivo de ellos. Entonces podemos ver algunas medidas estadísticas como la desviación estándar, el promedio, los datos mínimos, los datos máximos y algunos quintiles para cada una de las variables. Si podemos ver cosas interesantes,
por ejemplo, en el nivel de invenciones per cápita que hay por país, el mínimo es 0.2 invenciones per cápita durante un año y el máximo, sorprendentemente, son 56.29 invenciones per cápita durante un año. Bueno, acá hicimos un pequeño scatterplot en el que corrimos los inventos per cápita contra la inversión privada per cápita, que está medida en millones de dólares constantes a 2010, y vemos que no hay una tendencia clara en los datos bajo ningún motivo. Ahora hicimos un pequeño, de nuevo, scatterplot entre los inventos per cápita nuevamente, pero esta vez lo vamos a hacer contra los años. Vemos que no hay una tendencia clara entre los años y las invenciones per cápita. Algunos países se separan de su promedio y es por eso que se ven algunos puntos distanciándose hacia el final. Bueno, el modelo para poder explicar cuál es ese nivel de invento en un país durante un determinado año, por la primera variable que es REPRD, el índice que representa cuál es el gasto fiscal que se realiza en Research and Development, el nivel de inversión por parte de negocios privados y el PIB per cápita corregido por contaminación. Los resultados de nuestra regresión. Primero quiero mostrar el test de Bruce Pagan, que nos dice que el modelo de datos paneles no es el más efectivo pool, entonces nos pasamos a datos paneles con efectos fijos o variables, para lo cual se corrió la prueba de Hausman, en la que se determinó que la mejor regresión iba a ser una utilizando efectos aleatorios. Bueno, ya haciendo la regresión con efectos aleatorios con mínimos cuadrados generalizados, nos damos cuenta que nos dio significativo, no tenemos muchos problemas. El R cuadrado en general en todos sus componentes es satisfactorio para poder determinar un componente importante de las invenciones en estos países. Ahora los coeficientes, que todos son significativos, a más del 5%. Bueno, entonces el índice de gasto fiscal sobre Research and Development es el que más aporta a el nivel de inversiones que se tienen por país de manera positiva, claramente. El nivel de negocios que están invirtiendo de manera privada también en este tipo de iniciativas es positivo, significativo, pero es marginal, es un 0.03. A pesar de que se está midiendo el nivel de inversiones per cápita en un año, vemos que no es muy eficiente. ¿Esto que nos está diciendo? Nos está diciendo que muy a pesar de los negocios que estén invirtiendo en este tipo de tecnologías, quizá no lo están haciendo de la manera más eficiente. Esto se puede ver también reflejado en el gráfico que habíamos hecho anteriormente, donde comparábamos las invenciones per cápita contra la inversión privada per cápita en millones de dólares y no encontrábamos una tendencia clara. ¿Cómo podemos explicar esto? La literatura lo que nos dice es que la mayor parte de financiamiento efectivamente viene por gasto fiscal, por un financiamiento público, pero es insuficiente. ¿Qué es lo que está pasando? No hay vehículos financieros necesarios para que el capital privado pueda de manera efectiva invertir en este tipo de proyectos. Por un lado, que el cambio climático siempre ha sido una constante de búsqueda dentro de las personas a nivel mundial, pero el modelo de economía circular no lo es tanto. Depende de la toma de conciencia de fundaciones como la Ellen MacArthur Foundation y otro tipo de organizaciones multilaterales. Segundo, y lo más importante, es que se requieren nuevas medidas, nuevas instituciones y leyes que permitan que haya generación de nuevos vehículos financieros para que el capital privado pueda financiar este tipo de proyectos. Entonces, estamos hablando de vehículos un poco más novedosos a los tradicionales, como lo son el crowdfunding o el peer-to-peer lending, que podrían llegar a solucionar este problema en el largo plazo.